para que se pueda dar la apertura. Amarili, que venga a explicar qué es lo que pasó. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos esperando la comisión que está en mesa de negociación. ¿Por qué se firmó? Nosotros no sabemos. En el punto de Tolé para que se pueda dar la apertura. Amarili, que venga a explicar qué es lo que pasó. Señores, mire, señores, yo le voy a decir una cosa. A mí me soltaron el día de hoy aquí. Por dar la resistencia me llevaron preso aquí. Ustedes son unos intelectuales que duermen bien en su casa. Y ustedes tienen que llevar a su gremio a la calle. De lo contrario, ustedes no tienen ninguna credibilidad en la Yo había anunciado mi retiro de la calle. ¿Por qué razón? Porque hasta eso de ponerse a estar firmando bobería y aplaudirle la cosa al gobierno, después que hay dos puntos todavía por firmar, por acordar, eso habla poco serio de ustedes. Y eso nos dice a nosotros. Así que ya está bueno. Es fácil venir aquí y dar un discurso, así lo ha hecho el Suntra, así lo vino y lo hizo el compañero, y ustedes levantan su voz por 3 minutitos, 10 minutitos y dicen un pueblo unido y luego se retiran. Eso no es lo que nosotros estamos creyendo. Yo no voy a arriesgar, mire, a mí me agredieron en una pelea, yo no me defendí por mis principios, me llevó la policía, ninguno de ustedes estuvo ahí. Entonces ya está bueno de estar solo tirando discursos y haciendo al pueblo nove, porque son gente que están dispuestos a morirse en la calle de verdad. Pero entonces ustedes con su intelecto, con su elocuencia, lo que están dándole un retroceso a lo que tanto se está luchando. ¿Por qué? Porque eso es poco serio. ¿Qué es lo que van a esperar entonces aquí en el punto de Tolé para que se pueda dar la apertura? Amarili, que venga a explicar qué es lo que pasó. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos esperando la comisión que está en mesa de negociación. ¿Por qué se firmó? Nosotros no sabemos. Y por lo tanto vamos a esperar mientras que ella no dé informe, no vamos a abrir la calle. Así de sencillo. Además le dijimos a Porque ella, la no vamos a decisión abrir. de ellos depende del pueblo que está aquí cerrando hace más de 15 años. Y nosotros no podemos tirar nuestra decisión a la basura mientras que ellos están ahí. Así de sencillo. Le decimos clarito que nosotros no vamos a abrir. Esa es la propuesta que también iba a llevar. Así me prometo. Aquí desde el punto de Tolé, este es el reporte. No se ha dado el informe último. Mientras no haya informe de lo que están en San Félix, aquí en Tolé no se haga. Personal, porque Se dé la información. Compañeros de toda la base, desde Ojo de Agua, Vigui, Tolé, El Salado, San Félix, Escodú, Cerro Iglesia, San Juan, Orconcito, nos mantenemos en la base de Tolé firme, apoyando la base de Santiago, los resultados que salgan de la mesa de Santiago, nos mantenemos firmes. Nosotros hemos luchado desde el día 1 y nos mantenemos firmes. No más mesa, no más divisiones, todos unidos por el país. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Si lucha es No hay victoria. El pueblo salva al pueblo. Solo el 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 pueblo. Unidad.